Hola a todos y a todas. Bien, ya sabéis que he organizado un intercambio en Facebook en el que quería celebrar uno de los días que para mí es uno de los más bonitos y de los más importantes del año. Es un día muy esperado porque, bueno, quien me conoce sabe que soy muy aficionada pues, a la literatura, a los libros, la lectura, la poesía y cualquier cosa que sea leer. Entonces, bueno, pues como es uno de mis días preferidos, el año pasado ya organicé un intercambio de puntos de libro, de marcapáginas, y este año quería hacer algo distinto, así es que les propuse a las chicas que un intercambio de libros en miniatura, ¿de acuerdo? El tema es hacer unos libros siguiendo un tutorial que ya tengo aquí en el canal, unos libros chiquitines en miniatura y intercambiarlos con otra persona. Pero bueno, se apuntaron 8 personas, era un número par, así es que yo me quedaba fuera, pero a mí me hacía muchísima ilusión participar, así es que he decidido que voy a hacer, que he hecho ya, un librito para cada una de las personas que se ha apuntado, como agradecimiento y porque me hacía ilusión básicamente también participar. Entonces aquí tenéis los 8 libros que yo he hecho, y se me ocurrió que mientras los hacía podía aprovechar para hacer también el tutorial y enseñaros cómo los había ido creando yo, por si después os apetecía a vosotras ver el tutorial y haceros alguno para regalaros a vosotras, para regalar a alguien especial, para celebrar este día tan bonito en el que, por lo menos aquí en Cataluña, es muy especial porque, bueno, intercambiamos libros, rosas y bueno, ya veis que yo también he hecho una pequeña rosa de crochet, que es otra de mis aficiones más recientes. Y la verdad es que para mí es uno de los días más bonitos. Entonces, pues eso, si os apetece ver el tutorial, para poder hacer alguno parecido o con la misma estructura que los he hecho yo, porque yo no he seguido exactamente el tutorial que ya tenía en el canal, sino que los he hecho de otra manera, para que las chicas que lo reciban tengan unos libros diferentes de los que ya van a recibir de la persona con la que intercambian. Entonces os explico un poquito cómo lo he hecho yo, y si os apetece seguirlo, pues ya sabéis, a crear libritos y a regalar, que siempre hace mucha ilusión también. Entonces apartamos estos que ya los tenemos acabados y os explico un poquito qué es y cómo lo he hecho yo, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a necesitar básicamente es algo para hacer las portadas y después unas hojas y unas guardas, ¿vale? Con esto lo que vamos a conseguir es el interior del álbum, la encuadernación de todas las hojas del interior del álbum, y en este caso yo he utilizado esta piel que me parecía muy bonita, y con esto vamos a hacer como si fueran las portadas, pero como si fueran una funda. Entonces en un momento dado esto se podría quitar y colocar otro librito si es que lo queremos así, ¿de acuerdo? Entonces yo os voy a decir unas medidas aproximadas que son las que he usado yo, pero bueno, eso ya va a depender un poco del tamaño que vosotras queráis hacer. Entonces, en este caso es un trozo de piel, pero podéis utilizar, pues eso, tela o, no sé, cartón craft, lo que a vosotras os apetezca, ¿de acuerdo? Entonces, la medida sería 20 centímetros, de los cuales voy a doblar 4 de cada extremo para crear estos bolsillos donde después ahora lo veréis, donde vamos a colocar el interior con las hojas. Entonces, por eso os digo que es como una funda, ¿de acuerdo? Porque lleva aquí unos bolsillos, y entonces aquí lo vamos a utilizar para colocar las guardas de las hojas. Entonces harían 20 centímetros por 5,5 de alto, y entonces nos cogeríamos 4 de cada extremo. Entonces nos quedarían 12 centímetros, que por eso el libro hace unos 5,5, porque tenemos que contar también lo que se queda en el lomo, ¿de acuerdo? Es 1 centímetro aproximadamente, así es que por eso son unos 5 o 5,5. Va a depender un poquito. Entonces yo lo que he hecho ha sido, con la máquina de coser, hacer 4 costuras, arriba y abajo en cada lado, para que se nos formen estos bolsillos y no se nos desmonte, ¿de acuerdo? Entonces, las hojas interiores tienen que ser en función del espacio que nosotros dejemos aquí entre costura y costura. Si no coséis y pegáis, pues bueno, tenéis que medir el espacio que nos queda entre costura y costura. En este caso serían unos 4 centímetros, y entonces esa es la altura que debe tener nuestras hojas para que después las podamos meter aquí en el interior. Entonces mis hojas interiores
pues hacen eso, 4 centímetros de alto y después unos 10 que luego doblamos a la mitad y son los 5 centímetros que necesitamos para colocar en el interior del álbum. Entonces las medidas sí son aproximadas porque dependiendo cómo hagáis las portadas pues vais a tener que ir adecuando lo que necesitamos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que las guardas que vamos a utilizar, que van a ser 2, tienen que ser exactamente de la misma medida que las hojas que hayamos cortado, ¿vale? Porque nos van a servir para pegarlas después en la primera y en la última y hacer las solapas que luego meteremos aquí en el interior de este álbum. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser básicamente lo que vamos a necesitar y además un trocito de gasa, de este tipo de gasa estéril, o porque no hace falta un material de encuadernación porque es un trocito muy pequeño, va a ser un trocito pues así, lo que hace de la altura, más un poquito para cada una de las partes del librito. Entonces, nada, un trocito pequeño. Y lo que vamos a hacer, lo que vamos a conseguir con todo esto es esta parte que veis, que esto va a ser lo que vamos a meter en las solapas y todo esto va a ser lo que nos va a formar el interior del álbum. Entonces, 2 trocitos de papel decorado doblados por la mitad, más todas las hojas interiores que queramos poner. Y después utilizaremos también un trocito de gasa para poder encuadernarlo todo junto y después ya unirlo a las portadas que hayamos elegido. Entonces, todo esto que os he explicado ahora lo vais a ver paso a paso, ¿de acuerdo? Que ya lo tenéis explicado, ahora solamente lo tendréis que ver, que le he puesto música y lo vais a ir viendo cómo lo hago yo. Entonces ya doy paso a eso para que veáis y luego seguimos explicando cómo vamos a hacer la decoración y cómo vamos a acabar la encuadernación. Pues una vez que ya tenemos formados todos los cuerpos de los libros, o sea, todo lo que es el interior, y ya tenemos también cosidas lo que son las portadas con los 2 bolsillitos para luego poder encuadernar con
las costuras que hacen los bolsillitos, pues lo que vamos a hacer va a ser encuadernar la piel con las hojas interiores, como veis aquí, y después hacer un poco de decoración en la portada. No se puede hacer una decoración excesiva porque es un libro muy chiquitito, pero bueno, sí que podemos hacer alguna cosita y darle este aire así como antiguo que yo le he querido dar. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer todo esto, pues os explico ahora un poquito cómo lo he hecho. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividir el librito, las hojas interiores, por la mitad para tener justo lo que es el centro. Yo he puesto 8 hojas que serían 16, entonces me quedan 8 a cada lado, y entonces lo que vamos a hacer va a ser centrarlo en las portadas que ya tenemos, de manera que las guardas o las hojas estas que hemos puesto antes nos queden justo en medio de las dos costuras para después poder colocarlas dentro. ¿Veis? Estas son las que nos tienen que quedar entre las dos costuras, y una vez lo tenemos más o menos centrado en el espacio que nos queda, lo aguantamos con la mano, lo sujetamos con la mano, con unas pinzas si no nos vemos demasiado seguras, y centramos con la Crocodile. Vamos a hacer un agujero más o menos en medio, ¿vale? Todo junto, de manera que nos queda un agujero para que ahora vamos a utilizar para encuadernar las hojas con la piel de la portada. Entonces yo lo que he utilizado es un pequeño tornillo que ya los tengo preparados, que normalmente lo que hago es que los oxido primero un poco y después los utilizo. Entonces ponemos primero una arandela y después introducimos el tornillo, ¿vale? Y ya en el interior ponemos la pequeña tuerca. Yo no la pongo hasta el final. Entonces, de lo que se trata es de que nos sujete las hojas, ¿de acuerdo? Que nos sujete las hojas para que no se nos muevan, pero se trata de dejar aquí un pequeño espacio, ya lo veréis vosotras según el tornillo que pongáis y así, un pequeño espacio para que luego podamos cerrarlo con la cuerda. Será aquí donde sujetaremos la cuerda que ahora colocaremos. Pues esta sería la manera vamos a cerrar un poquitín más, de colocar el interior de las hojas en las portadas. Bueno, entonces vosotras ya veréis cuánto tenéis que apretar el tornillo para que se os quede un poquitín holgado, pero que no se os salgan las hojas, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que vamos a poner es la cuerda con la que vamos a cerrar este librito. Así lo tenemos al derecho. Entonces ahora ya podemos colocar las guardas, que ya las teníamos preparadas para poder acabar de encuadernar estas hojas, y estas van aquí en el interior. Las podéis dejar fuera si queréis, pero bueno, a mí me parece que quedan mejor aquí en el interior. Así que había que mirar exactamente el espacio que nos quedaba para poder después colocarlas y que nos quede justo en medio de las dos costuras. Bueno, esta sería la manera de acabar de encuadernarlo. Ahora, lo siguiente es poner el hilo con el que cerraremos. Yo he utilizado un hilo de encuadernar que no es demasiado grueso, porque tampoco necesitamos que haga demasiada fuerza. Entonces le he hecho un par de nudos en el extremo, que uno igual es poco. He hecho 2 nudos en el extremo, y entonces metemos la aguja por aquí, por el bolsillo este de la portada delantera, más o menos centrado, y tiramos del hilo para que se nos quede sujeto aquí en el interior. Con el nudo ya no se nos escapa. Entonces ya podemos sacar la aguja, y de lo que se trata es de enrollarlo después en este espacio que hemos dejado un poco más holgado en el tornillo, de dar, pues no sé, las vueltas que queráis, y después el exceso pues lo cortamos. Entonces el libro ya se nos quedaría cerradito desde la portada delantera, vamos hacia la portada trasera y después en el lomo lo sujetamos. Esta sería la manera de acabar de encuadernarlo y que se nos quede cerrado, porque la portada, al ser una piel un poco gruesa, pues hace fuerza para que se quede abierto. Entonces, si os gusta abierto, ningún problema, pero si queréis cerrarlo, pues con el trozo de hilo le damos las vueltas que veamos, y lo demás pues lo dejamos así.
Entonces, además de adornarnos un poquito el lomo, que no tenía nada, pues conseguimos que el librito se nos quede cerrado, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo siguiente pues ya sería adornar un poquito lo que es la portada, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que me gusta hacer siempre en el scrap, de hecho lo que hacemos es superponer capas, ¿vale? Jugamos con el papel y con algún adorno, con los volúmenes, entonces lo que hacemos es superponer capas. Yo he elegido fotografías de estas tipo así de cabina, que se llaman, que son de estas típicas que se hacían a lo mejor en las cabinas estas de fotografía que salían al momento, de aquellas que salen en tiras, ¿no? Entonces me gustan mucho, creo que son de Tim Holtz, son unos paquetitos que van muchas, y para darle un poquito también más de profundidad, lo que he hecho ha sido pegarla sobre una cartulina negra con cinta adhesiva de estas que es con volumen, y entonces lo que hago es recortarla con una tijera de estas de borde y hacerle un pequeño bordecito, pero nada, de 2 milímetros, muy poquito, porque claro, la portada que tenemos es muy pequeña. Si fuera una portada un poquito más grande, pues seguramente se lo haría un poquitín más grande, pero bueno, con 2 milímetros ya parece que no, pero le da otra gracia, ¿no? Entonces, bueno, es para enmarcarla un poquitín y para que resalte un poquito más del fondo de la portada, ¿de acuerdo? Entonces esto lo que haré será ponerle también un papel decorado así más floral debajo y este encima. Entonces se nos sigue viendo lo que es la piel de la portada, se nos ve por el borde, pero bueno, le damos un poquito más de vida y de juego, pues con los papeles así decorados y hace un poco más de scrap. Entonces voy a pegar primero este papel decorado aquí en la portada, lo podéis pegar perfectamente con cinta doble cara, lo pegamos así con la flor para que se nos vea un poquito más, lo pegamos aquí y sobre esta vamos a pegar la cartulina negra con la fotografía que ya teníamos preparada anteriormente. Entonces de esta manera pues lo más básico ya lo tenemos montado. Entonces, para que se vea un poquito más de volumen aún, pues yo he cogido un sello, lo he estampado en papel y lo voy a pegar así como si fuera un título, y después tengo estos son unos cristalitos, supongo que ya los habréis visto alguna vez, son unos cristalitos que se utilizan en bisutería, no sé ni siquiera ni cómo se llaman, bueno, no sé, son unos cristalitos que los he pegado sobre un papel decorado con letras o así, ¿vale? Yo he utilizado este porque son etiquetas muy chiquititas y me iba muy bien, entonces los he pegado aquí con cola y luego cuando están secos los he recortado. Entonces estos son los que yo voy a colocar, pues no sé, los podéis colocar como os guste, ¿eh? Yo creo que voy a colocar uno aquí y otro pues quizá aquí. Es que no sé muy bien, ¿eh? Pero bueno, yo creo que voy a colocar uno aquí. Entonces vamos a ver, colocamos primero el título, que ya lo pongo también con esponjitas de estas para que quede más en volumen. Y lo que os decía, ¿no? Superponer una cosa con otra, de manera que nos quede diferentes capas, diferentes volúmenes y diferentes maneras de trabajar. Entonces le ponemos un poquito de cola al cristalito por la parte de atrás y lo colocamos ahí donde nos parezca que nos gusta más. Yo creo que voy a colocar uno aquí. Y el otro un poco más arriba los voy a colocar así separaditos. Voy a colocar uno en cada lugar. Lo pegamos con cola porque se pegan perfectamente, tardan un poquitín en secar, pero al ser papel sobre papel en este caso pues se pegan bien. Vale, pues una vez ya tenemos la portada montada con todos los elementos que queremos que haya, lo último que
que yo hago es para darle un poquito de luz y un poquito de más de color a todo lo que ya tengo aquí, pues utilizo un poco de pintura de esta agua marina, azul turquesa o algo así parecido que tengáis, que lo que hace es que le da un toque así como de moho o de envejecido, y además al ser un color así clarito, pues lo que hace es que le da también un poquito de luz y de color. Vean, lo que tenemos así tan marrón, tan oscuro, bueno, pues conseguimos darle un poquito más de alegría. Con el mismo dedo lo voy poniendo, tampoco un exceso, solo unos toquecitos para que se vea un poquito más de color. Y por último, lo que hago también es poner un poco de pintura acrílica mezclada con un poquito de agua o de tinta de esta en spray. Yo tengo esta blanca, que es la que utilizo siempre para hacer unas gotitas blancas que le den también un poco de alegría al trabajo. Mira, esto se ha despegado, le vamos a poner un poquito más de pegamento. A ver si conseguimos que se quede en su sitio. Y ahora pues lo que os decía, unas gotitas de pintura blanca. Yo le pongo siempre un papel, si hay alguna cara pues pongo algún papel para que no caigan las gotas justo en la cara, ¿no? Si es una persona, entonces lo pongo así. Y lo que hago es que con el mismo tapón quito un poco el exceso y con el dedo pues hago que caigan así un poco por donde sea, es igual, tampoco no, sin más. Y entonces pues con esto ya acabaríamos de tener, si vemos que alguna se nos ha colado, pues, con esto acabaríamos de tener la portada decorada. La verdad es que es pequeña, pero bueno, al final pues sí que se pueden hacer cositas y se pueden decorar un poquitín, ¿no? Y esto sería todo lo que yo he hecho, pero bueno, siempre podéis hacer a vuestro gusto pues 1000 combinaciones más. Espero que os guste, que os dé ideas para poder después poner en práctica vosotras, o si os gusta, pues no sé, el cierre del libro o alguna otra cosita de decoración, o el interior, o la manera de encuadernar. Bueno, pues eso, espero que os haya servido y que podáis hacer los vuestros. Y bueno, siempre las portadas, pues si en vez de tener piel tenéis tela o tenéis pues, bueno, cartón o no sé, se pueden hacer 1000 combinaciones y con 1000 estilos diferentes. Entonces cada uno pues con el suyo propio hacer decoraciones y 1000 libros distintos y tener una colección, o poder intercambiar como estamos haciendo nosotras. Pues nada, muchas gracias por ver el vídeo y hasta el siguiente. Un beso a todos.